Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este martes de español, es la semana 19, el día 2. Y esta semana estamos haciendo lo que de pronto podríamos llamar como una capa muerta, que es como, yo sé, suena un poco extraño, pero las dead layers en inglés se refieren como a las capas base que hay en la pintura. Y en esas capas base lo que tratamos es de solucionar problemas de una forma monocromática. Entonces, como la semana pasada habíamos trabajado con colores así súper ricos, saturados y estábamos viendo cómo se enfrentaban el uno al otro, esta semana vamos a entender también cómo color, para siempre acordarnos de eso, a colores que son pues extraños porque no los definimos así realmente. Entonces, ayer utilizamos blanco y negro y estábamos viendo todas las facultades que puede tener como color el blanco de titanio y el negro marfil. Y hoy vamos a introducir un tierra de sombra natural para ver eso cómo altera esas relaciones que vimos ayer y qué posibilidades nuevas nos da. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Listo, comenzamos. Como lo mencionaba ayer, esta semana va a ser una transición un poco curiosa con respecto a lo que estábamos haciendo la semana pasada. Y me refiero a ella como un poco curiosa porque la suposición que uno podría hacer cuando uno ve el trabajo que estábamos haciendo la semana pasada en referencia como al reconocimiento de la relación que puede existir entre complementarios. Uno pensaría, listo, eso nos dio un pocotonón de herramientas para enfrentarnos al color de una manera como mucho más amplia. Es decir, podemos poner ya no solo esos primarios, sino de pronto unas versiones de colores secundarios en nuestra paleta y podemos atacar esos colores porque sabemos que a través de las relaciones que hay entre ellos y en particular si logramos encontrar dos pigmentos que sean complementarios perfectos, podemos decir, uff, tengo muchísimas formas de resaltar los colores complementarios el uno con el otro, pero además tengo posibilidades casi que cromáticas cuando vaya a pintar grises. Es decir, son grises que tienen un matiz ahí adentro. Entonces son grises rojos, grises verdes, grises violetas, grises amarillos. Aunque nos dimos cuenta que con la última pintura del viernes pasado, ese amarillo cadmio limón más ese morado dioxazín dieron un neutro casi que perfecto, era una locura, una absoluta locura y yo, como les dije el viernes pasado, no me lo esperaba. Pero entonces, incluso ese momento, cuando yo encontré ese gris neutro cuasi perfecto, me hizo pensar muchísimo en cómo abordar esta semana y de pronto me di cuenta que sí, la intención podía girar en torno a ahora empoderar esos colores y a utilizarlos como en todas sus posibilidades cromáticas y en todas las posibilidades que me daban para buscar tonos neutros, pero también me di cuenta que podía yo retornar a una manera de entender el tono, pero el tono casi que libre de la saturación del color y libre de la definición de matices. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo empecé a pensar, bueno, si es un logro encontrar grises a partir de matices, ¿no es cierto? Encontrar un gris a partir de un amarillo y un morado es una cosa increíble, pero también es muy cierto que el gris ese como neutro muerto, entre comillas, pues es bellísimo, es una cosa que también es increíble. Y ese gris es un gris que normalmente nosotros asociamos con momentos de ejecución de la pintura. Ayer mencionaba entonces que hay capas en la pintura en donde se concebía utilizar o un tierra o un negro y después añadirle blanco como significando los momentos de luz en la imagen. Y ese modelado lo podía uno llevar cuan lejos quisiera. O sea, uno podía entender esa capa como una capa que iba a ser el desarrollo total de la pintura, donde todo estaba descrito, donde todas las formas estaban descritas, o uno simplemente podía entender que eran casi que enunciaciones de las masas más grandes de luz, donde se respetaba el detalle, pero donde no se tenía que modelar la forma con una sensibilidad altísima. Pero todos esos esfuerzos pertenecían a lo que nosotros llamamos como underpaintings, como esa primera capa de la pintura que va después de la imprimación y del entonado de nuestra superficie. Esas capas de pintura nunca se reconocían como algo en sí mismas.
Incluso, por ejemplo, hay pinturas de Rembrandt donde están esos underpaintings, pero no están firmadas. Esas pinturas, digamos que no tienen ese nombre de Rembrandt y nos hacen pensar que no las entendió él como algo que estaba acabado. Entonces pertenecían era a una pintura abandonada o a una pintura en proceso. Y eso es bien, bien curioso, porque entonces las posibilidades de expresión que nosotros hoy en día conocemos muy bien, en los fundamentos de nuestra pintura, pues no se entendían como tal, se entendían como, hey, esto no es suficiente para poder expresar algo. O sea, después de esto tiene que venir la intervención del color. Entonces esas primeras capas que técnicamente a veces se refieren como dead layers, como capas muertas, pues ese muertas lo que se refiere es a que no hay ninguna incidencia de color. Y yo hablaba mucho ayer de cómo traté de conectar lo que me pasó con el verde y el rojo, y era que la función de ese rojo cuando estábamos trabajando en complementarios rojo y verde era proveer de vida a la pintura porque el verde era la ausencia de sangre, de calor en un cuerpo. Esto obviamente cuando hablo específicamente de la representación de cuerpo y una representación súper clásica. Entonces, claro, es limitado en esa definición. Pero es muy chévere darse cuenta cómo nosotros equiparamos lo que es saturación de color, lo que es una temperatura cálida con vida. Entonces, la ausencia de esas calidades en el color, de esos calificativos, de esos pigmentos, nos haría pensar entonces en una pintura muerta. Entonces, yo por eso decía la semana pasada, cuando hay representaciones de Cristo, son representaciones que muchas veces se dejan en esa especie de grisalla como pintura hecha en blanco y negro. O en esa pintura hecha con tierras y blanco, o esa pintura hecha con tierras y verdes y blanco. Eso me puso a pensar muchísimo en, bueno, pero si todo el tiempo asociamos unos colores con un momento de representación muy crudo, ¿listo? Crudo en el sentido como que no ha cuajado, no se ha cocinado la pintura por completo, sino que es anecdóticamente una etapa, ¿no es cierto? Un estadio de la pintura. Pero es algo que no es concluso, ¿no es cierto? Es como si nos faltaría un largo trecho por recorrer, que es cuando logramos que el color, ese color que saca pecho y es como el abanderado de la pintura, en donde el color puede hacer eco de esos valores, de esos tonos que hemos estado trabajando durísimo cuando hacemos ese underpainting, cuando hacemos esa pintura base. Esos son los esfuerzos necesarios para que nosotros consideremos que una pintura se desarrolló a satisfacción. Y claro, decía yo que hoy en día ya no lo entendemos así. Hoy en día sabemos que el color no es una absoluta necesidad cuando representamos. El color definido como aquellos matices que nosotros derivamos de la luz visible, todo lo que va desde el infrarrojo al ultravioleta. Pero es importante que, y por eso es que durante esta semana vamos a volcarnos a decir, hey, los colores de la semana pasada, bellísimos y las relaciones entre ellos increíbles, pero los colores de esta semana también son igual de importantes en nuestra pintura, pero no porque correspondan simplemente a los cimientos de la pintura, no porque digamos que esa capa de color, esa primera capa de color, ese underpainting, esa capa base es la que va a posibilitar que yo entienda mi dibujo, mi diseño, mi composición y que yo lentamente lo asocie con pintura, pero lo asocie con el acto de pintar, con el acto de poner pintura, de entender masas de luz y sombra, pero yo quiero estar libre del peso de tener que lidiar con el color saturado, con aquellos matices que de nuevo corresponden a la luz visible, o sea, amarillos, naranjas, rojos, violetas, azules, verdes, morados, que yo estoy libre de tener que lidiar con todos esos matices, pero puedo, en cierta medida, aproximarme a lo que es aquello que quiero comunicar a través de mi pintura. Nosotros lo que vamos a tratar de ver durante esta semana es que hay unas inmensas posibilidades de expresión que, aunque subyacen esa capa de color súper bonita que estamos acostumbrados a ver en la pintura, son posibilidades que tienen un potencial de expresión igualmente válido a esa, llamémosla, entre comillas, superficialidad de color que se presenta en esas últimas capas de una pintura. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer para encontrar las posibilidades que nos brinda el blanco de titanio, el negro marfil y hoy la introducción de un tierra de sombra natural? ¿Qué tenemos que hacer? Pues verlos como color, entenderlos como color. Y yo sé que eso cuesta muchísimo. Y en particular cuando uno trata de entender el color casi que científicamente y de nuevo asociarlo con lo que nosotros entendemos como aquellos matices pertenecientes a la onda de color visible. Pero cuando yo me refiero a esto como color, también me refiero a pues el color que hemos entendido nosotros como especie de una manera milenaria. Y no sé si se acuerdan, yo creo que mencionaba esto cuando hablaba en la semana que utilizamos la paleta, creo que es súper compacta, esa variación de Zorn que era como blanco de titanio, amarillo, ocre, terra rosa y negro. Yo hablaba de lo importante que es entender esos colores tierras y el blanco que puede ser carbonato de calcio, tiza, y el negro marfil que literalmente habla de negro hueso calcinado ahumado, que esos colores, esos pigmentos, pues son milenarios, esos colores acompañan el desarrollo de nuestra especie. No dejan de ser unos colores que yo diría casi que son primarios, primarios por el hecho de que nos acompañan desde nuestra naturaleza primitiva y es importante para el pintor reconocerlos como color. ¿Color en qué sentido? En que tienen atributos como cualquier otro pigmento. O sea, el blanco de titanio es un color que tiene un valor, o sea, es de los colores más claros que podemos tener en nuestra paleta en términos de la escala tonal. Es un color que tiene temperatura, es un color súper, súper frío. Por ejemplo, el blanco titanio es un color que es cubriente, que es totalmente opaco. Y dependiendo del blanco, o sea, si nosotros pensáramos en el blanco de zinc, en el blanco de plomo y en el blanco de titanio, incluso nosotros podemos empezar a decir, este blanco es mucho más cálido y más amarillo que este otro blanco. Entonces, incluso en ese sentido, podemos empezar a hablar de que hay un matiz. Y yo sé que eso suena súper extraño, porque nosotros cuando pensamos amarillo pensamos en el sol, pero uno puede decir, este es un poquito más amarillo que este otro blanco. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con el negro. Hay distintísimos tipos de negro y hay unos negros que son mucho más cálidos y hay unos negros que son mucho más fríos. Entonces, dependiendo del negro, uno podría decir, este pigmento negro se siente más como un tierra cálido que este que se siente mucho más frío. Entonces uno incluso muchas veces dice, este negro es más hacia el azul que este otro pigmento negro. Entonces, de nuevo, hay como una interpretación de un matiz presente en esa percepción de la relación entre esos dos pigmentos negros. Y eso es súper, súper importante, que nosotros empecemos a sensibilizarnos a esas diferencias. Hay veces son pequeñas y yo sé que esto puede ser súper difícil y no es fácil, pero tenemos que empezar a entrenar como nuestra mirada para que pueda ver la diferencia entre ellos, pueda como agudizar esas diferencias que hay entre cada pigmento. Entonces lo que hicimos ayer era decir, listo, vamos a trabajar con blanco de titanio y negro, pero no para producir una grisalla a lo Ang, a lo tipo odalisca de Ang, que es una de las grisallas como más famosas en la historia del arte, porque es que pues la grisalla uno hoy en día la asocia con unos procesos súper académicos y por académicos nos referimos como a la Academia Francesa, porque también tiene un valor académico cuando uno quiere entrenarse en cómo representar forma de una manera realista, naturalista. Pero curiosamente esta grisalla pertenece como a un momento muy distinto a lo que nos referíamos ayer, que eran como esos deseos de representar la forma de una manera escultórica, escultórica no en cuanto a volumen, sino literalmente haciendo referencia como a la escultura. Entonces estaba libre de color, libre de saturación. Es muy distinto, es un poco más cercano a esas pinturas de Bruegel que mostramos ayer, que pues no responden casi que a nada, ¿no es cierto? Responden como una cosa casi que caprichosa de un pintor que también es un grabador y estaba tratando de mezclar esas dos potencias, haciendo que las pinturas fueran
y existieran como grisallas y se presentaran como pintura, o sea, no como grisalla, hey, esto es un estudio, o hey, es que las dejé inacabadas porque después iba a ir la capa de color que las activaba, o después yo iba a velar color sobre esta grisalla, que es lo que técnicamente y normalmente uno asocia con una grisalla. No, esas pinturas eran pinturas y las entendió el artista como pintura. Eso es muy, muy raro, eso es súper extraño y más aún si uno está pensando que esto es el renacimiento flamenco y holandés. Súper, súper extraño. Entonces, no estamos tratando de hacer una grisalla en ese sentido académico. Entiendo el valor académico que tiene esa interpretación de la grisalla, pero también quisiera que nos pusiéramos como dentro de un marco de referencia donde podemos decir, voy a usar estos tres colores hoy, porque ayer solo utilizamos el blanco de titanio y el negro marfil, y que ahora al introducir un tierra que normalmente asociamos con algo súper neutro también, o sea, casi que gris en nuestra cabeza, que de pronto poco a poco empecemos a entender que dentro de algo hiperlimitado, hiperlimitado, empiezan a salir a la superficie calidades que normalmente nosotros asociamos con el color. Así es que vamos a lograr empezar a entenderlos como color. ¿Qué calidades empiezan a asomarse? Pues que ya vamos a decir, el tierra de sombra natural, ese raw umber, es súper cálido comparado a ese negro marfil. Pero chévere acordarse que ayer me di cuenta que el negro marfil, cuando es tratado de una manera transparente, también puede ser súper cálido. ¿No es cierto? La noción hay veces que tenemos de un color de ser neutro es porque el blanco tiene una incidencia en esa mezcla, porque lo estamos aclarando con el blanco, pero ayer nos dimos cuenta que es que el acto de aclarar no quiere decir que la pintura no se vea afectada de otras maneras. La pintura se puede ver afectada de un montonón de formas cuando utilizamos un blanco en específico para aclarar. Entonces, el blanco que yo tengo ya en mi paleta y el que yo ya decidí que va a ser mi blanco es un blanco de titanio, pero esa elección del blanco de titanio también necesariamente es una decisión que implica que yo tengo que aceptar que ese blanco tiene una temperatura súper, súper fría y como es de los colores más cubrientes que tenemos en nuestra paleta, el blanco de titanio, entonces él va a ser súper poderoso en la mezcla. O sea, él va a coger a un negro como ayer que tiene la capacidad de exponerse como un pigmento que puede ser como muy tierra cálido. El negro marfil es súper bonito porque es que tiene dos maneras de presentarse que son bellísimas. Como un pigmento que parece tierra cálido, en particular cuando lo tratamos de una forma transparente, pero que apenas añadimos blanco de titanio se vuelve un gris azulado. Es precioso. O sea, tiene casi que un matiz azul ahí adentro, ¿no es cierto? Casi que latente. Entonces, nos damos cuenta que los colores muchísimas veces tienen dos maneras de presentarse a nosotros. Una cuando la aclaramos, y acuérdense que no siempre toca aclarar con blanco, o sea, hay colores que se cambian de matiz cuando decidimos aclararlos con blanco, pero en este tipo de ejercicios que el agente que estamos utilizando para aclarar es ese blanco de titanio, él va a tener una incidencia grandísima sobre la percepción que tenemos de ese pigmento, sobre las posibilidades de expresión que tiene ese pigmento. Entonces, ¿qué vamos a tener presente hoy? Que la introducción de ese tierra de sombra natural, que aunque de nuevo es un color súper neutro, va a empezar a dejar que se asomen unas calidades medio cálidas por ahí en nuestra paleta. Es importantísimo para que asociemos características de temperatura a algo que entendíamos como neutro, ¿no es cierto? Porque si nosotros estamos trabajando en una paleta que es neutra, pues la entendemos libre de temperatura, o sea, libre de estar hacia un lado o hacia el otro en el espectro de temperatura. La entendemos como en la mitad, o sea, no es ni fría ni cálida, sino neutra. Pero cuando estamos usando colores que nosotros asociamos como neutros, como colores que hacen grises, colores muertos, de nuevo entre comillas, y empezamos a decir, oiga, pero esto es un poquito más cálido que el otro y este es un poquito más como tierra y tiene como casi que un rojizo cuando es transparente comparado a lo que sería el negro marfil que es transparente,
Entonces decimos, wow, las posibilidades de color se empiezan a ampliar y ampliar y ampliar. Y muchas veces ampliar en formas que uno dice, uff, esto ya es mucho. La cabeza hay veces le dice a uno, hey, hey, estas ya son suficientes variables como para que uno pueda trabajar una eternidad. Concentrémonos en esto y hagamos pinturas expresivas con estas variables y no sintamos que necesitamos de cosas exógenas como viniendo a tratar de salvar la pintura. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Le dimos un poquito más de jerarquía a ese blanco, porque ayer lo limitamos un poquito. Ayer estábamos mirando cómo se comporta ese negro marfil cuando es transparente y cómo cambia su naturaleza cuando empezamos a añadir blanco, pero tratábamos de que ese negro marfil fuera súper protagónico. Hoy vamos a decir, listo, hoy entendamos el efecto que puede tener el traer un tierra a la paleta, un tierra bastante neutro, pero sigue siendo un tierra, pero démosle un poquitico más de jerarquía dentro de las mezclas al blanco de titanio. A ver si ese blanco también puede hablar de esas pequeñísimas diferencias que empieza a haber entre los dos. Entonces, eso es lo que hicimos hoy. Hicimos este frasquito de vidrio, casi que a contraluz un poquito, lleno de arroz, aunque el arroz está expresado de una manera, creo yo, muy abstracta, termina siendo menos un frasco lleno de arroz y más como una botella de Morandi, o sea, una botella así súper anónima que es de algo pero no es de nada o es de todo. Entonces este frasquito pues en últimas terminó siendo lleno de arroz pero que está presentado de una manera como es arroz pero es algo pero no es nada pero es todo. Espero que eso se entienda. Estamos viendo de nuevo, explorando, dándonos la posibilidad de decir cuando utilizamos más un área de la paleta que otra, ¿qué pasa y qué posibilidades me da? Hoy introdujimos un nuevo color a nuestras posibilidades cromáticas, pero también le dimos la facultad a que el blanco de titanio fuera más fuerte en la mezcla que los otros dos pigmentos. Durante la semana vamos a utilizar distintas como variaciones entre estos tres pigmentos y vamos a ver qué tanto le podemos sacar a tener estas tres posibilidades dentro de nuestra paleta. ¿Cuál es el objetivo y por qué lo hacemos? Para que nuestra definición de color, cuando estamos pensando en pigmentos, no se centre meramente en cuán saturado puede ser un color primario o secundario. También tenemos que ver el maravilloso y bellísimo y amplísimo mundo de posibilidades cromáticas que tienen colores a los que normalmente asociamos con un momento formal de ejecución en la pintura, como un underpainting o una capa muerta de la pintura o una capa inicial de la pintura, o con colores que simplemente son grises, como grises tristes que no dicen absolutamente nada. No, vamos a sacarnos eso de la cabeza y vamos a decir, estos son colores. ¿Listo? Entonces eso va a ser esta semana. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos mañana, donde de nuevo vamos a utilizar estos tres colores, pero en distintas relaciones y vamos a ver qué tan diferente puede ser el resultado de la pintura. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao.